quieran volverlo a ver, yo creo que ustedes pueden entrar nuevamente al aula virtual para mirar la nota. Ya está recalificado. Resulta que en el cálculo de los coeficientes, pues tal vez cuando ustedes escribieron los valores, se dieron cuenta de que el segundo y el tercer coeficiente tenían un error en el valor numérico que hemos escrito, pero como ustedes, bueno, la respuesta queda guardada que ustedes dieron, entonces se recalificó con la respuesta correcta y subieron, ¿no? Las notas subieron bastante. Inicialmente el promedio estaba, el de ustedes estaba como en 2.75, creo. Entonces revisen el aula virtual porque esos 2 puntos se recalificaron. Habíamos, digamos, digitado la respuesta correcta multiplicada por 2. Tenía un error ahí, ¿vale? Bien, eso con respecto al examen. Después ya el promedio subió, mejoró bastante. Lo que en general no estuvo tan mal el resultado. Entonces, para que miren su nota en el aula virtual. Entonces, ¿qué nos queda, chicos? Nos queda trabajar aplicaciones. No hemos definido aún el último examen, la fecha del último examen, pero bueno, ya estamos, digamos, en estas 3 semanas debemos terminar el tema y hacer la evaluación, ¿no? Hasta el 22, ¿lo que tenemos? Entonces vamos a utilizar, nos quedan 3 semanitas, efectivamente. Entonces, lo más probable es que en esta tercera semana de octubre hagamos el examen final. Entonces, vamos a mirar básicamente el análisis de salud, no creo. Un ejemplo de análisis de filtros. Es básicamente la última aplicación que alcanzaríamos a revisar. No alcanzamos a ver nada de divulgación. Entonces, bueno, eso sería básicamente lo que vamos a ver. Hoy vamos a analizar una ecuación diferencial con condiciones iniciales. El día jueves revisamos un ejercicio de análisis de circuitos. Y finalmente, la próxima semana hacemos un ejemplo de filtrado o un análisis más bien de un ejemplo con un sistema. Y eso sería lo que vamos a evaluar en el examen final. ¿Listo? Debe ser, pues, algún día de la tercera semana de este mes. Vale. Y así también va a ser. También. Pero ¿por qué hacen esa cara? Es que o sea, digamos, después los otros puntos, esos diagramas, en mi caso yo nunca los había visto. Pues después entendí cómo se hacían. Pero igual, o sea, eso lo hacía diagrama otro profesor, creo que se llama Velasco. A él, pues, los de él sí lo habían visto. No, sabes que no, el tema no es, Pues no sé, o sea, el tema no es que si lo habrán visto o no lo habramos visto, porque
Cuando ven un círculo con una X, ¿por qué se asustan por eso? Si están multiplicando dos señales. O sea, si yo les digo X por cualquier cosa, por un coseno, entonces lo que está acá es X por un coseno. O sea, esto lo vimos. Sí, Y si ahora ya no está ahí, sino está sumando, entonces es X más un coseno. Entonces estas señales las vimos. sí, después ya entendí cómo hacerlo, o sea, como que sí era, entre comillas, fácil. Pero, pues, igual, Nada de esto o es sea, diferente de lo que hemos visto. Y en realidad, ni siquiera fue un punto de Velasco. Ni siquiera lo puso él. Entonces, no es que ellos sí lo hayan visto y nosotros no, porque este no lo propuso él. Entonces, pues igual eran tres. ah, Los últimos tres eran ese. los últimos dos. Ah, tres, sí, tres. Sí. Sí, primero había que hacer como esto de acá, después Y sacar la exacto, derivada y yo después- propuse el último cuando ya entraba en el sistema. Entonces, esto todo el tiempo les he dicho. X, H, salida, convolución. Entonces, pues no le vi nada de, de extraño en lo que se planteó. Y si ellos lo plantearon con multiplicación, yo dije, bueno, pues las multiplicaciones de señales estaban en la tabla, las vimos, la suma de señales, linealidad, lo vimos. Entonces no había nada, digamos, que no pudieran resolver. Si el círculo, Tatiana, con el por o con el más, te causaban alguna dificultad, pues me preguntas en el WhatsApp qué es el círculo, qué es el más. No, pues igual yo cuando llegué allá me quedaba muy poco tiempo, entonces también, Ah, ok. como que también, no, igual no, como analizarlo. Vale. Bueno, en este examen viene un circuito, una ecuación diferencial y un sistema, nuevamente. Son las tres partes que vamos a evaluar. Buen día, profe. Una buena día. Vamos a mirar. Ecuación diferencial. Entonces vamos a realizar esta ecuación diferencial con condiciones diferentes al reposo. Ah, sí.
Listo, entonces a diferencia del ejercicio que habíamos planteado en la clase anterior, en este problema, tenemos condiciones diferentes al reposo inicial. Entonces les había comentado en la clase pasada que podíamos encontrar la respuesta a un sistema, la función de transferencia más bien de un sistema, siempre que tuviéramos una ecuación diferencial lineal, como la que también tenemos acá, coeficientes de la ecuación diferencial lineal constantes y condiciones de reposo. Acá no tenemos condiciones de reposo inicial, entonces, digamos, la diferencia es que ahora vamos a tener que calcular dos respuestas diferentes, que vamos a llamar respuesta a entrada cero y respuesta a estado cero, para poder hablar de lo que es la respuesta de un sistema LIT lineal y lo que implican las condiciones iniciales. Entonces, básicamente ahora, cuando las condiciones no son de reposo, como estas que tenemos acá, deberían ser ambas cero para que fuera reposo inicial. Lo que vamos a tener es un sistema descrito por la ecuación diferencial. ¿Listo? Este va a ser mi sistema lineal. Tenemos una entrada. Esto me va a dar una salida. Esta salida es la salida que vamos a llamar salida a estado cero. La estado cero va a ser la respuesta que tenemos para la entrada X y condiciones de reposo. Pero como no me piden la respuesta cuando tengo condiciones de reposo inicial, sino la completa, debo sumarle una respuesta que vamos a llamar respuesta a entrada cero. Y esta va a ser la salida total del sistema. Entonces, cuando tenemos reposo inicial, que es este sistema lineal, cuando tenemos reposo inicial, la salida que yo obtengo de esa ecuación diferencial, como lo resolvimos en la clase pasada, es la salida completa del sistema. Un sistema LIT, tenemos una entrada, reposo inicial, eso me da la salida. ¿Listo? Como lo hicimos en la clase pasada. Pero ahora que tenemos condiciones iniciales, vamos a tener una respuesta, que es la respuesta que yo obtengo del sistema cuando tengo una entrada, reposo inicial, pero debo sumarle la respuesta que me dan las condiciones de inicio del sistema. Entonces, el hecho de que haya una carga en el circuito, una tensión en un condensador, una corriente en una bobina, me genera una respuesta adicional que debo sumársela a la condición del circuito si estuviera en reposo. Para así obtener la respuesta total. Entonces tenemos que calcular estas dos y vamos a ver en la solución de este problema, vamos a ver cómo se observa cada una de estas dos respuestas. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Vamos a ir a la tabla de la transformada, la última tabla que se llama transformada unilateral de Laplace, que la voy a compartir. Y vamos a revisar con esta transformación la propiedad de derivada en tiempo, que me permite evaluar en la transformada qué pasa cuando yo tengo derivadas
pero además de tener derivadas, tengo condiciones diferentes a cero. Entonces debo tenerlas en cuenta. ¿Listo? Entonces vamos a calcular. Vamos a escribir acá. VT y las condiciones de inicio. Para borrar aquí abajo. Entonces vamos a tener en cuenta las condiciones utilizando la transformada unilateral. La transformada de Laplace que nosotros vimos, la podemos usar siempre que tengamos condiciones de reposo inicial. Como este no es el caso, tenemos que irnos a la transformada unilateral, que es lo que están viendo ustedes en la pantalla, en la tabla de transformadas, en donde tenemos en cuenta las condiciones de reposo inicial. Que las condiciones diferentes al reposo inicial, que son y de 0 menos 0 y y' de 0 menos 1. Entonces, para pasar esto al dominio de la frecuencia, usamos la transformada unilateral de Laplace. Para la segunda derivada, aunque no está ahí la propiedad, para la segunda derivada, con respecto al tiempo, la transformada unilateral es lo siguiente. Multiplicamos por S cuadrado la transformada de y de S. Esto es lo que me dice la transformada bilateral, pero le voy a restar dos términos. Un término que es S por y de 0 menos, y le voy a restar otro término, y' de 0 menos. Entonces, acá estoy teniendo en cuenta, en la propiedad de la derivada, estoy teniendo en cuenta las condiciones de inicio que necesito para una segunda derivada. Necesito dos condiciones de inicio. Y de 0 y y de 0 menos. Si ahora tengo una primera derivada, únicamente, lo que me dice la propiedad que tengo ahí en pantalla, es que utilizo S por y de S y le resto el valor que tiene y en el tiempo 0 menos. Esa es la propiedad que tienen ahí en la tabla. Pero entonces en la tabla hace falta, digamos, entender qué es lo que pasa con la segunda derivada, tercera derivada, cuarta derivada. Entonces siempre le van a ir restando las condiciones de inicio a cada derivación que tengan. Creo que aquí está la forma general. No está la forma general. Entonces miren lo que pasa. La primera parte es lo que me da la transformada bilateral de Laplace normal. Si derivo dos veces, multiplico por S cuadrado. Si derivo una vez, multiplico por S. Si derivo tres veces, sería S al cubo por Y de S. ¿Cierto? ¿Pero qué le voy restando? Le voy restando S multiplicado por todas las condiciones iniciales que necesite. Entonces, iniciamos con S y de 0 menos. Luego sigue y' de 0 menos. Si tuviéramos una tercera derivada, en la propiedad, tendríamos S al cubo por Y de S menos S cuadrado por Y de 0 menos S por Y' de 0 menos Y segunda de 0 menos. Entonces miren que la condición inicial va aumentando, Y de 0 menos, Y' segunda, y el polinomio de S va bajando, S al cubo, S cuadrado, S a la 0. Entonces eso es lo que hace la propiedad de derivada. Voy aumentando la derivada de la condición inicial
y voy disminuyendo el polinomio de S a medida que voy restando los términos de las condiciones iniciales. Entonces, así pueden ustedes seguir aumentando en derivadas para sacar cada una de las, digamos, transformaciones al dominio de la frecuencia. ¿Listo? Vamos a utilizar, para este caso, como solo tenemos segundas derivadas y primeras derivadas, vamos a utilizar solo estas dos. Pero si aparece una tercera derivada en la ecuación diferencial, entonces ya saben qué deben utilizar. Entonces, para la segunda derivada y de t, aplicamos esta propiedad, s cuadrado y de s menos s por y de 0 menos y' de 0 menos. Este primer término es solamente y cuadrado de t, la derivada de y de t, la segunda derivada, ¿listo? En el dominio de la frecuencia. Más 5 veces por la primera derivada de y de t. En el dominio de la frecuencia sería s y de s menos y de 0 menos. ¿Listo? Ya voy a borrar acá las propiedades, la propiedad. Más 6y de s, como acá no tenemos derivadas, simplemente la transformada es y de s, igual a la transformada de x, que será x de s. Entonces, como no tengo derivadas en x, simplemente x de s. Si tuviera derivadas de x, tendría que aplicar la misma propiedad de la transformada unilateral. Listo, entonces, fíjense que ahí hay unos términos que tienen y de s y hay otros que no. Vamos a separarlos, agrupar lo que tiene y de s de lo que no tiene y de s. Entonces, esto, y' de 0 menos y y' de 0 menos, nos lo dan y debemos conocerlo, ¿no? Para resolver una ecuación diferencial de segundo orden, necesitamos dos condiciones iniciales. Para resolver una ecuación diferencial de primer orden, una condición inicial. Si la ecuación diferencial es de tercer orden, tres condiciones iniciales. ¿Listo? Entonces vamos simplemente a reemplazar lo que es y de 0 menos, y de 0 menos 0, entonces este término se va. Y' de 0 menos es 1. Y de 0 menos es 0, este término se va. Y finalmente entonces me queda s cuadrado por y de s. Voy a traer este 5y de s para acá, 5s por y de s. Y este y de s también, más 6y de s. Y el único término diferente que no tiene y de s es este constante, menos 1. Menos 1 igual a x de s. ¿Listo? Ahora sí voy a agrupar, voy a sacar, a factorizar y de s. Entonces me queda y de s, que multiplica a s cuadrado, más 5s, más 6. Ese 1 que está acá restando, voy a pasarlo al otro lado a sumar. X de s, más 1. ¿Listo? Fíjense que de todas formas, de ahí directamente, yo no puedo despejar ahora la función de transferencia. Yo no puedo encontrar y sobre x, porque ahí hay un 1 que fastidia. No lo puedo quitar para poder encontrar h de s. Y entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa acá? Que como hay un término que aparece de las condiciones iniciales diferentes al reposo, yo no puedo encontrar la función de transferencia directamente.
¿Listo? Pero yo sí puedo encontrar de acá y de eso. Vamos a pasar este término a dividir. Y me quedaría x de s sobre s cuadrado más 5s más 6 más 1 sobre s cuadrado más 5s más 6. Entonces fíjense que la respuesta completa yo sí puedo encontrarla. La salida sí la puedo encontrar y la salida va a depender de dos respuestas. Esta primera respuesta depende de la entrada. Fíjense que acá tengo x de s. Entonces, este primer término completo lo vamos a llamar respuesta a estado cero de s, porque estamos en el dominio de la frecuencia. Y este segundo término que tenemos acá lo vamos a llamar respuesta a entrada cero de s. ¿Por qué es la respuesta a entrada cero? Porque fíjense que si la entrada fuera cero, en este problema, este término sería cero. Entonces yo cancelo este término y me queda solo este pedazo de la respuesta. Por eso se le llama respuesta a entrada cero. Estas dos letras que tiene acá abajo es por el inglés, cero input. Zero state, por el inglés, estado cero. ¿Qué significa estado cero? Es la respuesta que yo obtengo si tuviera condiciones de reposo inicial. Si yo tuviera reposo inicial, este término sería cero, este cero, y lo único que me quedaría sería esta misma respuesta que nosotros trabajamos en la clase pasada. Una respuesta que depende únicamente de la forma del sistema, de la ecuación diferencial. De acá, si este término no existiera, yo puedo pasar a dividir x acá a este lado y puedo encontrar la función de transferencia. La función de transferencia sería 1 sobre s cuadrado más 5s más 6. Y ahí puedo analizar el sistema. ¿Listo? Entonces, de acá se desprenden algunas preguntas. Si me dan este problema, y me dicen, encuentre la función de transferencia del sistema, como tiene condiciones de reposo inicial, diferentes al reposo inicial, la única forma de calcular la función de transferencia es suponiendo que el sistema no tiene condiciones diferentes al reposo. Entonces, asumiendo que este término es cero. ¿Listo? Entonces, ahí nuevamente quiero hacer la cajita en donde el sistema yo lo puedo obtener únicamente utilizando la respuesta a estado cero. O sea, esta respuesta. Tengo que omitir este término para poder calcular la función de transferencia de este sistema. Porque resulta que cuando las condiciones son diferentes al reposo inicial, ya no es lineal, el problema completo ya no es lineal. Si solo tengo estado cero, que es la respuesta al reposo inicial, el sistema es lineal y tendríamos la función de transferencia porque este término no existiría. Pero como las condiciones no son de reposo, existe este término y yo de acá completo no puedo despejar y sobre x.
Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos la respuesta a estado cero únicamente para calcular la función de transferencia de este sistema. ¿Listo? La respuesta a estado cero más la respuesta a entrada cero me da la respuesta total del sistema. ¿Qué es esto? La suma de las dos. ¿Listo? Entonces tengan muy presente que para una ecuación diferencial, para un circuito eléctrico que tenga carga en alguno de los elementos almacenadores de energía, deben trabajar respuesta a estado cero y respuesta a entrada cero. Siempre que tengamos condiciones distintas a reposo, esta respuesta existe, que es este término que aparece acá. ¿Listo? Esto es importante y conceptual. No sé si trabajaron así ecuaciones diferenciales, lo dudo, usualmente se trabaja como respuesta particular y homogénea, que ojo, no es la misma respuesta a estado cero y entrada cero. No vayan a decir que la particular es esta y que la homogénea es esta. No, no es cierto. Son cosas diferentes, pero que al final la suma de la de estado cero más entrada cero me da la salida y debe ser la misma que la suma de la respuesta particular y homogénea que me da la solución de una ecuación diferencial normal. Si solamente les pedimos la salida completa de esta ecuación diferencial, pueden utilizar particular y homogénea como lo vieron en ecuaciones diferenciales. Pero si el problema dice encuentre la respuesta a entrada cero y la respuesta a estado cero, que es lo que estamos haciendo acá, deben hacerlo por este método. ¿Listo? Profe, tengo una pregunta. Dime. Eso de la respuesta a entrada cero y la respuesta a estado cero se asemeja a lo de respuesta natural y forzada. No, precisamente les estaba diciendo exactamente lo mismo. Ustedes en ecuaciones diferenciales hablan de que la salida es natural y forzada, o que la salida es particular y homogénea. La suma de esas dos respuestas me da la salida total. Esa salida total debe ser la misma que yo encuentro acá cuando calculamos estado cero y entrada cero. Deben ser la misma total. Si yo sumo estas dos, estado cero y entrada cero, me debe dar igual particular más homogéneo. Pero no es que la homogénea, ahí se ve bien, pero no es que la homogénea sea la de entrada cero y la particular sea estado cero, o que la natural sea estado cero y la forzada sea entrada cero, o al revés. Estas no coinciden, ninguna con ninguna. En la respuesta que nosotros estamos dando, estamos separando lo que es la condición de inicio de la respuesta que depende del sistema. Y no van a coincidir la de estado cero con la particular ni con la homogénea, o la de estado cero con la natural o la forzada. Y lo mismo con esta. La suma sí coincide, la respuesta al final va a ser la misma. Pero individualmente no coincide. Entonces no pueden encontrar la solución como lo hicieron en ecuaciones diferenciales y después decir que la particular entonces es la de estado cero y que la natural es la de las condiciones iniciales, porque así no funciona. ¿Listo? Vale, entonces. Para poder encontrar la respuesta completa, necesito reemplazar acá lo que es la entrada. Fíjense que la entrada me dicen que es un escalón. Entonces, debo reemplazar aquí la transformada de Laplace del escalón
para poder encontrar la respuesta completa de la salida de este sistema. ¿Cuál es la transformada del escalón, chicos? Laplace. 1 sobre S. 1 sobre S. Entonces aquí me queda 1 sobre S por S cuadrado más 5S más 6 más 1 sobre S cuadrado más 5S más 6. Podríamos acá simplificar o hacer un arreglo algebraico, juntar estos dos términos y hacer una sola expansión en fracciones parciales. Pero vamos a tener que hacer dos, una para este término y otra para este término, porque me están pidiendo las respuestas por separado. Esta nuevamente es la de estado cero y esta es la de entrada cero. Como me las piden por separado, tengo que regresarme al tiempo con la expansión en fracciones parciales de este término y encontrar la de estado cero en tiempo. Y lo mismo para este caso. Este término, como es la respuesta a entrada cero, debo hacer la expansión en fracciones parciales de solo este término y devolverme al tiempo. ¿Listo? Entonces, por favor, regálenme la expansión en fracciones parciales de este término y de este término por separado. Háganlo, por favor. ¿Listo? Sí, profe. La primera me da 1 sobre 6S. Ok, espérame un segundito. Entonces, para la respuesta a estado cero, 1 sobre 6S Menos 1 sobre 2, factor de S más 2. Más 1 sobre 3, factor de S más 3. y la de entrada cero, 1 sobre S más 2. Menos 1 sobre S más 3. listo. Muchas gracias. Esto está en S. No todavía no me he regresado al tiempo. Vamos a hacer la expansión de fracciones parciales para la función en frecuencia. Los dos términos separados. Insisto, esto es porque me piden las respuestas separadas. Y simplemente me pidan, encuentre la salida, entonces agrupo términos y hago una sola expansión en fracciones parciales. Pero acá me piden las respuestas por separado.
Para regresarnos al tiempo, recuerden que tenemos que conocer las regiones de convergencia de cada uno de estos términos. Esto es un escalón, esto es una función exponencial Euler a la menos 2t, esto es una exponencial Euler a la menos 3t, esta es una exponencial Euler a la menos 2t, esta es una exponencial Euler a la menos 3t. Pero si es derecha o izquierda, dependerá de la región de convergencia de cada uno de los términos. Entonces, para este término que tengo acá, que tiene un polo en cero, la región de convergencia será derecha o izquierda. ¿Qué opinan en casa? Diría que derecha mayor que 0. Derecha, dice Felipe. Vamos a ver quiénes están despiertos. José Daniel, ¿tú qué opinas? ¿Derecha o izquierda? Primer término. Cristian, José Daniel. Ahora sí, yo pensé que había otro José. Pero yo pienso que derecho. ¿Derecha? Juan Diego. Villabona. Juan Diego. Juan Diego. Laura. Juan Diego. A las 2. Juan Diego. Sí, profe, es que estaba como con el micrófono malo. Juan Diego, región de convergencia derecha o izquierda. Profe, no lo entendí muy bien. ¿Cuál región de convergencia usamos para el primer término? ¿Derecha o izquierda? Derecha. Vale, muy bien. Entonces, para el término 1 sobre 6s, entonces va a ser a la derecha de 0. ¿Por qué? Recuerden que venimos de una ecuación diferencial. Si venimos de una ecuación diferencial, siempre vamos a tener la respuesta a partir del momento donde está la entrada. Si la entrada empieza en el tiempo 0, voy a tener, porque es un escalón que arranca en el tiempo 0, voy a tener una salida a partir de 0 hacia adelante en el tiempo. Entonces vamos a usar regiones de convergencia derecha. Lo mismo para los términos que vienen de las condiciones iniciales. Estos términos vienen de la condición de reposo inicial del sistema. Como está en el tiempo 0, las condiciones de inicio, yo voy a encontrar la respuesta a partir de 0 hacia adelante. Entonces, estas también van a tener región de convergencia derecha. Como tengo 3 derechas, la intersección de esas, la salida va a ser una función de Y que me da región de convergencia derecha, completa. ¿Listo? Entonces, para regresarme al tiempo, asumiendo que todas son derechas, la transformada inversa de Laplace en tiempo me daría 1 sobre 6 UDT, que es la transformada inversa de 1 sobre 6S, menos un medio, que es la constante, que acompaña la Euler a la menos 2T por UDT, derecha, más 1/3 de Euler a la menos 3T por UDT. Todas derechas. Y lo mismo pasa con la transformada inversa de la respuesta a entrada 0.
deben ser derechas porque esta respuesta depende de las condiciones que me dan el problema, que son diferentes al reposo. Pero las condiciones me las dan en el tiempo cero, y yo a partir de esa condición de inicio puedo saber qué pasa en la salida con esa carga que me da el condensador o la bobina. ¿Listo? Entonces, la salida va a ser a partir de donde me dan las condiciones de inicio hacia adelante en el tiempo. Entonces, la respuesta a entrada cero será Euler a la menos 2t por u de t menos Euler a la menos 3t por u de t. Esa es la respuesta para ese problema. Fíjense que si yo quiero la respuesta total, y me piden la respuesta total, la salida y de t, la salida completa es la suma de la salida a estado cero más la salida a entrada cero. Entonces, acá estos términos que tienen la exponencial Euler a la menos 2t por u de t, estos términos se van a simplificar. Me queda solamente un sexto de u de t menos un medio más 1, me da más un medio Euler a la menos 2t por u de t, y un tercio menos 1 me da menos 2 tercios de Euler a la menos 3t por u de t. De acá yo puedo identificar cuál sería la respuesta particular y homogénea de esa ecuación diferencial. La respuesta particular es la misma que tiene la forma de la entrada, que es esta. Esta va a ser la respuesta particular. Y estos términos que están acá son la respuesta homogénea del sistema. Pero entonces fíjense que la particular no va a ser la de estado cero, ni la de entrada cero, y la homogénea no es ni la de estado cero ni la de entrada cero. Entonces, si ustedes calculan la respuesta total con esta forma, como lo hicieron en ecuaciones diferenciales, de aquí no van a poder saber cuál es la de estado cero y cuál es la de entrada cero. ¿Listo? Porque la de estado cero sí tiene una forma de solución parecida a lo que me da la de entrada cero. Y es porque la de estado cero no solamente depende de la entrada, también depende de las condiciones de reposo inicial del sistema. Y la respuesta a entrada cero solamente depende de las condiciones diferentes al reposo inicial. ¿Preguntas, chicos? Entonces, yo sí les pregunto. ¿Qué pasa si en el problema me dicen que la entrada x de t ya no es un escalón, sino que es, por ejemplo, una función coseno, coseno de 2t por u de t? ¿Cuál de las dos respuestas cambia? ¿La de estado cero o la de entrada cero? Muy bien. Vamos a ver quién está dormido en la casa. Steven.
Steven Camacho, si cambio la entrada x de t ya no es u de t, sino coseno de 2t por u de t, ¿cuál cambio? ¿Y de zs o y de zi? Y de Z y jefe. Estuvo, profe. ¿Cuál? Y de Z y. Pues créanme que yo no entiendo si es que ustedes no me están poniendo atención en casa. Pero acá tienen el dibujo completico. YZS es la salida del sistema para la entrada X, YZI es la que depende de las condiciones iniciales. Si cambio la entrada, ¿cuál cambia? ¿Esta o esta? Y de ZS. Y de ZS, perdón. ¿Sí ven por qué venir a clase presencial vale la pena? Steven no me está poniendo ni 5, cuidado. Entonces, si yo cambio X de T, la única respuesta que cambia es esta. Esta solo depende de las condiciones iniciales del problema. Entonces, como las condiciones no me las cambian, me siguen dando de 0 menos igual a 0 y y' de 0 menos igual a 1. Son las mismas condiciones. Esta queda igual. Solamente debo cambiarla de estado 0. ¿Listo? Pero entonces ahora, supongamos que me dicen x de t es un escalón, pero y de 0 menos ahora vale 5 y y' de 0 menos vale 2. ¿Cuál cambia? ¿Y de ZF o y de ZI? Z ahí, las condiciones. Muy bien, entonces cambia la respuesta a entrada 0, porque la respuesta a entrada 0 solamente depende de las condiciones de inicio del problema, de cuánto es y de 0 menos y cuánto es y' de 0 menos. ¿Listo? ¿Preguntas? Entonces, me van a hacer ustedes el siguiente ejercicio. Quiero que me manden una fotico para calificar. Encuentren la respuesta a entrada 0. Únicamente
Ya saben que ZI es entrada cero. El sistema descrito por la siguiente ecuación diferencial lineal de segunda de t menos más 4y' de t más 4y de t igual a x. Si las condiciones iniciales son 0 menos igual a 0 y y' de 0 menos igual a 1. Por favor, me van a entregar este ejercicio para calificar. Entonces comiencen a trabajar, ¿no? Todavía tenemos... ¿Dime? No lo necesito. Porque solo la entrada. ¿Ves? No lo necesito. Pueden darnos. ¿Listo? Pero no lo necesito. Tenemos todavía media hora. Entonces, trabajenlo y me hacen preguntas si tienen alguna pregunta. ¿Vale? Para entregarse. Es para entregar, es individual y me tienen que mandar una foto al correo, por favor. Profe, X de T no tiene ningún valor. X de T esta vez no tiene, ¿cierto? No me la dan. Listo. Gracias, profe. Solo necesito entrada cero, así que no necesito saber nada de X de T, ¿vale? Listo, profe, gracias.
Era muy interesante porque las ya no, ¿qué? ¿Cuánto? No, yo no sé por qué fue tan no. Se dice literal los 5, sí, los 2 primeros, y ya el cuarto, que está en el 12, el quinto, el 2 solo multiplicar ese malo esto. Lo menos que voy a sacar era como 2, saqué 1. Pero sí. Y estoy diciendo, no sé si están entregas por correo. Yo no, me dio una tristeza porque si a mí sería muy fácil. Qué raro. Y esto, ¿sí? Porque cuando ves eso, lo intentas hacer mucho más. Te pones con otra vez. ¿Cómo te la otra? ¿Cómo van, chicos? Nosotros vamos a tener acceso a la revisión de parcela. Sí. ¿Qué quieres saber? ¿La respuesta? Es que aquí está la respuesta numérica, pero si quieres la respuesta de procedimiento, te lo puedo mandar en una foto. Profesora, ¿me puede pasar su correo, por favor?
¿Pasar qué, perdón? ¿Su correo? Sí, ya se los comparto por el chat. Están en el chat. ¿Quién me preguntó? Andrés. Están en el chat, Andrés. Es un grupo. Oh. ¿Es el barro, no? Sí, hay dos Tatiana. ¿Jennifer Tatiana o Angie Tatiana? Jenny, ¿cierto? ¿Sí? Sí. El segundo coeficiente sí ya quedó bien calculado. Entonces, la pregunta. La respuesta correcta de esa tercera pregunta era menos 14,5. En 5, Tatiana. Ay, sí, es cierto. Venga, y una pregunta, Tatiana. Estos ejercicios, ¿ustedes los volvían a hacer? O sea, los tres primeros puntos tenían 44t cuadrado, luego les apareció 12t cuadrado, luego 29t cuadrado. Para cada uno de ellos, ¿ustedes calcularon los coeficientes, los asustaron? Sí. ¿Por qué? Es la misma función. Y les dije, pero lo van a hacer 3 veces. La función es una constante por t cuadrado. Sí. ¿Cambia el periodo? La frecuencia fundamental no, es la misma. ¿Qué era lo que cambiaba entre uno y otro? La constante. No había que hacerlo 3 veces. Si lo hacían una sola vez, con t cuadrado, una sola vez, multiplicaban los coeficientes por la constante, que aparecieron. Está bien en el segundo, ya tenían que haberse dado cuenta. Ay, pero ¿para qué vuelvo y lo hago? Una sola vez había que hacer. En este de la formada inversa también cayeron. Los polos estaban bien, pero ojo con los coeficientes, porque acá el coeficiente, omega 1, era para calcular el polo izquierdo. ¿Señor? Es que no me funciona el correo. Ah, ya no. Disculpa, ¿me repites? Nada, profe, es que no me quería entrar al correo, pero ya. Ok. Ay, no, estoy mal de la emoción. No vi nada. Porque acá, mira, que tenían que escoger la RO, sabe que el polo 1 fuera izquierdo, el polo 2 fuera derecho. Siempre los polos. Este punto lo propuse yo. Sí, estaba claro que Siempre, mire, me demoré como 2 días diseñándolo para que el polo 1 y 2, A, B y C, fueran de tal forma que el polo 1 y 2 siempre tuviera el polo 1 más grande que el polo 2. Y de esa forma íbamos a tener una banda como región de convergencia. El polo 1 fuera izquierdo y el polo 2 fuera derecho.
para que quedara la banda. Y al ser bilateral, tenían que encontrar un omega 1 con signo negativo, porque era izquierdo. Y un omega 2 positivo, o sea, con el valor que me daba positivo para que fuera derecho. Entonces, omega 1 iba a ser 0.004 y omega 2, 1.004. En el tercero, bueno, no sé por qué. No, esas creo que sí la hice en la hoja bien, pero ahí la puse por la loca, entonces. Pero lo tienes bien en el documento que me enviaste. Sí, Yo lo reviso. bueno, pero eso lo hizo. ¿Qué? Porque es que para z de s, que es el que está acá, yo tengo una exponencial con una función derecha y una exponencial con una función izquierda. Entonces, el de este, al multiplicar por la exponencial, a es... Y es que de verdad está por descarte, Tatiana. No podía hacer, estoy sumando, una derecha y una izquierda, o sea, olvídense de las líneas de convergencia derecha e izquierda. No, la verdad ni la miré. Si tengo una derecha y una izquierda sumándolas, va a ser bilateral. Esta o esta. ¿Hay una opción? Una de estas dos. Ahora, la exponencial con a igual a 5 me va a desplazar la función coseno s más 5. ¿Ya? Ah, la función coseno es esta, ¿no? Omega sobre s cuadrado más 5. ¿Es esto? Descarte. ¡Ting! No podía haber putación. O sea, yo dije, tiene que ser y yo decía, pero no entiendo yo, sí. Y, ¿Este? ¿Seguro? sí. Y yo dije, no puede ser la que no tiene que no es solo tiene. Ah, no, pero esto sí sale por la expansión en fracción espacial, la constante. Que aquí la suma, esa constante, sí, la constante que me da de la expansión, de la función. Eso es una constante. Yo pensé que era imaginal. Sí, yo también, yo como que porque es la otra. Sí, yo veía que decía. La solución de este yo lo tengo en papel. Sí, ¿Quieren? Que se nos pase. porque yo no porque yo no entiendo de dónde salió la cosa pensando que no. Sí, esto sale, porque es que aquí hay una fase. Entonces, esta fase con n igual a 2 se convierte en un pi medio, sacamos pi medio. Entonces, esa fase se ve como un J. Entonces, si ustedes hacen esta expansión en fracciones parciales, con el J les aparece esta función. Y de estas sin J sí les aparece el coseno. Este pedacito es la transformada en coseno, esta es la del seno, pero desfasada. Ambos están desfasados en medio. Pero el J es una constante. Es constante. Es la fase, es el pi medio. Aunque no sé si es. De hecho tenía. Ahí terminamos en tuyo. Eso. En el último. MDS es acá. Después de que tengo Z, lo derivo y lo multiplico por una exponencial. Bueno, entonces acá lo mismo. Como yo vengo con una señal bilateral, al derivarla, pues sigue siendo bilateral. Desde una vez, por lo menos estos dos se descartan, las dos primeras.
La derivada, recuerden que en frecuencia lo que hace es multiplicarme por S la función. Pero después tengo que desplazar todo lo que multipliqué por S, tengo que desplazarlo, este valor de aquí es 4, nuevamente. Ahora es menos 4. Entonces era a la 4t, aquí es a la menos 4. Entonces, ese desplazamiento en frecuencia, todo lo que yo llevaba hasta acá, lo multiplico por S, y luego donde está S le sumo S más 4. Entonces, el que llevábamos creo que era S más 5, era omega 0, con un S más 5 al cuadrado más omega 0. Este. ¿Por qué? Porque entonces el omega 0 sobre S más 5 al cuadrado más omega 0, como lo multiplico por S por la derivada, entonces me queda S por omega 0, S más 5 al cuadrado más omega 0. Esto lo que hace es desplazar en frecuencia, entonces le suma 4 a todas las S más 4, S más 5 más 4 me da S más 9. Acá llevaba un S más 4 sobre S más, S sobre S cuadrado. Lo que llevábamos antes, no me acuerdo, era S que llevábamos, era S menos 4 sobre S menos 4 al cuadrado más omega 1. Toca traer la solución. S menos 4 sobre S menos 4 al cuadrado más omega 1. Esa, ¿no? Bueno, este sí me toca hacerlo un poquito manualmente para mirar de dónde se cancela este S menos 4. Esta era la respuesta. Y por último, tenía que sumarle la salida de Z convolucionada con un impulso. Esa era la misma Z desplazado 2. Este era como el más largo de todos. Es la expresión que está aquí abajo. Creo que este lo alcanzaron a terminar ahí correctamente. Yo les puedo pasar en la solución de estos también. ¿Cuánto vale esta versión? 20%. ¿Ya les parece? Sí. El primero está bien, el segundo y el tercero aplicaron bien. Y este. P1 y P2 están bien, omega 1 y omega 2 sí existen. ¿Por qué no había región de convergencia, pensaste? No, porque no había fracciones parecidas. ¿Por qué no? Señora. ¿Por qué no tienes funciones que tienes parciales?
Pues aquí son dos términos, ¿no? Uno con P1 y otro con P2. Entonces la respuesta ahí era 0.007 y 1.007, estos dos. El otro se quedó bien, el primero, y los dos últimos no los contestaste. Tenemos que... No los contestaste bien. ¿Te acuerdas que yo? Que como ya estaba muy fortalecido, no alcanzaba a hacerlo, entonces empecé a... Pero ahí no me parece como si hubieras contestado ninguno. Sí. Entonces, No le diste enviar, sí, ya. no le diste seguir, continuar. Pues eso tenían en una Sí. sola página. No le diste terminar al cuestionario. Pero igual quedó registrada la primera vez. Sí, también. Sí. No, tanto fue que no lo... No alcanzaste a llenar. No quedó ninguna muestra. Profe, disculpe. ¿Señor? Yo tengo una duda. Yo cuando presenté el parcial en las 3 primeras preguntas, cuando le di siguiente página, Sí. decía que no se me habían guardado 2 preguntas. Entonces no sé si se terminaron de guardar o a la final no. Luis Felipe. Sí. Aquí me aparece respuesta. Ah, listo, profe. En la segunda pusiste menos 20 y era 20, Felipe. Y en la tercera, en el tercer coeficiente, pusiste 0.68 y era menos 0.68. Pero es que no entiendo. O sea, Pues, profe, con la integral me salió eso. Vale, yo lo reviso. Ok. Yo reviso los signos a ver si tenemos algún error en la... pues yo sí creo porque es que ahorita me daba sin negativo. Y en la respuesta correcta ahí dice que era positivo. ¿Cuál también? Pues las mismas tres. Es la Mira, tres. ninguna le quedó bien esto. Así mismo. Sí, está recalificado. O sea, No, es la Ah, tres. ok. Es la 3. ¿la 3? Sí. Esa es la decisión. Por eso, a mí también me tomó algo así, pero- Sexto menos 2. Retiene. Aquí te salió 29 p cuadrado entre menos pi y la frecuencia es... Para esto sí todos me ayuden con la integral. Voy a buscarlo al singular. Jóvenes, en 10 minutos salgo, no menos, en 5 minutos salimos. Recuerden por favor enviarme la tarea al correo. La voy a calificar. Repito, la voy a calificar. El que no me la envíe hoy tiene 0 en esta tarea de la ecuación diferencial, ¿vale? Repito, la voy a calificar. Todavía me llegan correos diciéndome, ay, profe, yo no le envié eso porque pensé que no lo iba a calificar. Después de hoy yo no les recibo más tareas, por favor. Profe, Señor, para revisar el parcial se podría más tarde.
No, hoy no puedo, estoy en conferencia todo el día. Podría ser el jueves, pero a las 10. Ah, ¿Bueno? bueno, listo, listo, sí. ¿Le escribo o algo? Sí, para mandarte un link para encontrar. Bueno, sí, señor, gracias. Yo tengo la respuesta, más bien las comparto para no ponerme a hacerlas, porque me da un poco larga. La transforman al proyecto. ¿Vale? Si hay un error en un signo, lo revisamos. Yo tengo la respuesta en la carta matemática. Vale, sí, este es el punto 3. A mí también me dio positivo. ¿El tercero? Sí. Sí, el tercero. ¿Quién me está hablando? ¿Felipe? Andrés, ¿no? Andrés Tarazona. El tercero, chicos. O sea, Sí. ustedes. Tuvieran en cuenta que se les está pidiendo el coeficiente de C sub menos 10, ¿no? O C sub menos algo, ¿sí? Sí. Vale, yo lo reviso y les paso la solución matemática.
para que reemplacen cada uno el coeficiente que les haya salido. Jennifer, ahí te puede salir, o sea, en el aula virtual puedes ver tu respuesta. ¿La pusiste, no? ¿No está activo? Profe, ¿y no se puede habilitar revisión en el aula? Sí, pues primero voy a bajar las notas y les activo eso. ¿Listo? Listo, gracias. Y ya lo terminaron de una vez, la entrega. La entrada. Está seco. Sí, una sola. Chicos, me entregan hoy la tarea. No, la recibo mañana. Primera 01. Este matriz al cuadrado. Pero, sí. ¿Listo? Hasta luego, chicos. Chao, chao. Nos vemos el jueves. Hasta luego, muchas gracias. Ya, profe, gracias. Gracias.